La presentación sirve para que ustedes vean que no hemos perdido el tiempo. Es decir, a mí me hubiera gustado hacer las pasarelas y los puentes de Picaña y de Paiporta en el mismo tiempo que hicimos el bypass provisional de la A7, pero la realidad es que eso no era posible, no lo era técnicamente, no lo era físicamente y ni tampoco lo era legalmente. Es decir, ahora teníamos que hacer un proyecto, hemos corrido todo lo que hemos podido con los anteproyectos, había que hacer un proyecto, hay que ejecutar una obra y obviamente los plazos eran otros, pero dentro de las posibilidades hemos corrido todo lo que se podía, el máximo. Y sinceramente, a mí que en materia de plazos no me gusta, sobre todo hablar ya cuando se habla ya de meses o de años, no me gusta, y lo digo siempre, me he equivocado tantas veces con los plazos que ya no me atrevo a dar plazos. Pero en fin, el director general de carreteras ha hablado de 7 meses para algunas de las infraestructuras, pues si se cumplen, creo sinceramente que estaremos de enhorabuena. Creo que podremos decir que hemos resuelto este problema en el menor tiempo humanamente posible. En el menor tiempo posible en un país que es el número 1 en infraestructuras en el mundo, y no me cansaré de decirlo, el número 1. Lo que se está haciendo en Valencia por este país, más allá de gobiernos, más allá de colores políticos, solo se puede hacer aquí o en China.